espacio de edición limitada con el fin de generar conciencia y sobre todo generar muchas preguntas sobre cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos. Por eso a nuestro canal hay personas que hemos invitado como psicólogos, médicos, abogados, personas ambientalistas y de un sinfín de carreras, las cuales a nosotros nos aportan esos conocimientos que nos sirven en los contextos de las habilidades, en los contextos del desarrollo personal, en los contextos de la educación, del marketing y entre muchos más. Por eso los invitamos a que sigan nuestro canal Edición Limitada y compartan los comentarios que ustedes crean apropiados para seguir trayendo invitados de calidad. A Alejandro Grajales Echeverry. Él es licenciado en Biología y Educación Ambiental, es estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas, es cofundador de Birding and Harping, que es una iniciativa dedicada a promover la conservación de la biodiversidad en Colombia por el medio del ecoturismo y del turismo científico. Alejandro, muy buenas, ¿cómo vas? Muy buenas noches John, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos aportar un poco en este tiempo que tengamos nuestro granito de arena a los jóvenes y a las personas que nos escuchan. Así que, de nuevo, gracias. Alejandro, ¿por qué o cómo nace la vocación por la investigación y la conservación ambiental? Yo creo que eso cada persona lo tiene desde niño. Cuando lo tiene ahí en el corazón o lo tiene en su mente, desde niño se va formando en la creencia que le dan sus padres o en lo que va viendo en su vida. Y en mi caso, pues fue así. Primero fue por mi padre, que mi padre me llevó como por ese campo de la conservación. Mi padre trabajaba en el ICA y en el ICA yo siempre tuve, digamos, esa conexión con los animales, con los experimentos, con los laboratorios y tuve la oportunidad de interactuar mucho con animales y apasionarme por la veterinaria o por la zootecnia. Luego, cuando empiezo como joven ya en mi adolescencia, entré a un grupo que son los Boy Scouts, los Scouts de Colombia, la Asociación Scouts de Colombia. Tengo jefes que siempre nos están motivando a la conservación, al campo, a compartir naturaleza y a amar los animales. Entonces creo que se fue formando durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces simplemente fue una semilla que estuvo ahí y que en el momento en que usted tiene que tomar una decisión de estudiar algo para su carrera profesional, va a querer hacerlo con algo que no solo le su forma de subsistir, sino que también le dé algo apasionado para vivir y que pueda vivir uno de lo que le gusta. Entonces son decisiones difíciles, pero digamos que eso fue de esa forma. Y el apoyo de los padres fue vital en eso. Entonces digamos que fue el crecimiento desde muy pequeño con eso. Entonces mi padre me llevaba a cuidar esos animales, había unas boas, entonces llevamos a las boas a alimentarse, a que tomaran el sol, las vacaciones donde mis abuelos en Manizales, en una finca cafetera, entonces todo eso es una conexión que uno lleva allí. Alejandro, ¿qué es la herpetofauna? ¿Qué posición tiene en Colombia esta realidad que nos va a explicar ahora? ¿Y por qué nos amplía un poquito sobre estos elementos quizás que son nuevos para nosotros en el tema lingüístico? Listo. Herpetofauna precisamente es ese grupo, como ustedes ven acá en las fotos, en mi espalda, y pues es el grupo favorito mío, ¿sí? Que se los voy a mostrar acá. Y es precisamente anfibios y reptiles. Ese grupo de anfibios y reptiles son la herpetofauna. ¿De dónde viene eso? Precisamente viene de algo que se llama taxonomía o viene de la nomenclatura binomial, que es como se nombran las cosas o en las ciencias biológicas. Siempre vemos nombres raros en latín, en griego, nombres científicos, y precisamente eso viene del griego herpetón. Herpetón significa animal que se arrastra, que su vientre aún está sobre el suelo, que no se ha levantado, digámoslo así, de una forma parasital, que no se ha parado en dos, de una forma bípeda. Entonces, estos anfibios y reptiles que vienen del griego herpetón se les denomina herpetos o herpetofauna. Son todos esos animales que su vientre todavía se arrastra. Lo vemos en los sapos, las ranas, las salamandras, lagartijas, serpientes, cocodrilos, tortugas. Todo ese grupo son animales que no han podido separar todavía su pecho del suelo y se denominan herpetofauna. Entonces, anfibios y reptiles son ese grupo que me empezaron a apasionar y precisamente fueron las serpientes, fueron mis animales favoritos, precisamente porque cuando yo estaba en el colegio veía cómo la gente las mataba cuando se las encontraba. Luego cuando tuve la oportunidad de estar en el ejército, que estuve en el ejército 2 años, como soldado regular, pero en una contraguerrilla, tuve la oportunidad de estar en muchos sitios de Colombia en esa época, en erradicación de coca en el 2003 y 2004, y fue una época muy violenta. Y yo veía como todos
muchachos las mataban, algunas veces se las comían. Entonces, para mí fue una forma de entrar y conocer más de esa especie para ver por qué la gente le tenía tanto desconocimiento y por qué la gente tenía tantos mitos sobre ellas. Pero como encontrar serpientes tan difícil es en campo, cuando usted va a una salida de campo y dice que va a tirar muchas serpientes, puede que pase 3 días y no encuentre ninguna, o puede que todas estaban muertas porque las mató la gente. Cuando se está encontrando serpientes, empiezan a aparecer muchas ranitas, a saltar, a aparecer, a llegar por ahí, y empieza uno a aprender de ellas. Entonces así empecé a llegar también a los anfibios. Entonces, Colombia es el país número 2 en anfibios y el número 3 en reptiles. Entonces empiezas a encontrar mucho en campo, en las salidas de campo, a tener amigos, a investigar. Entonces, herpetofauna es eso, anfibios y reptiles, ese grupo. Alejandro, nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo en reportajes a nivel nacional y quisiéramos saber, dentro de la experiencia que usted tiene, para qué sirven las áreas protegidas y cuáles son las áreas que usted puede nombrar más importantes que hay en el Quindío o en Colombia. Bueno, precisamente, como les decía, Colombia es un paraíso de la biodiversidad y eso lo pone como en un podio. Colombia está en la diversidad en un podio como primero en aves, ¿sí? En orquídeas, segundo en anfibios, tercero en reptiles. Entonces, al tener tantas especies, tiene mucha diversidad, pero también muchas de esas especies están en peligro y son especies amenazadas. La mejor forma de proteger esas especies amenazadas es protegiéndoles el hábitat, o digamos el home range, que es como el rango de hábitat, ¿cierto? Con tantos metros o kilómetros a la redonda que necesita para cualquier especie vivir. Si es un mamífero, por ejemplo, un puma o un oso, pues va a necesitar muchos kilómetros, pero si es una rana va a necesitar ciertas hectáreas. Entonces, cuando usted le conserva a esa especie esa área protegida le está dando toda esa especie, le está dando hogar, le está dando comida, ¿cierto? Alimento, agua, todo a una sola especie, ¿sí? Por tener ese hábitat allí. Entonces, en Colombia, desde hace mucho tiempo, lo tuvo el INDERENA, que era tener unas áreas protegidas o baldíos, luego pasó a ser ya una denominación que se llama Parques Nacionales, y Parques Nacionales generó hace un tiempo más de 60 áreas protegidas a nivel nacional. Esas áreas protegidas fueron desde algo tan grande como un parque nacional, como por ejemplo Chiribiquete, que son millones de hectáreas, o un parque como el que tenemos acá en el Quindío, que es Parque de los Nevados, que son 63.000 hectáreas. Luego llegan a ser un parque regional, que es más pequeño, luego un santuario de flora y fauna, que son más pequeños. Pero entonces, esos son parques o zonas privadas de carácter público. O sea, el gobierno las maneja y el gobierno las tiene. Que algunas se puede hacer ecoturismo, sí. Que algunas se puede hacer investigación, se pueden visitar. Sí, todos nosotros hemos ido a visitar algunas zonas como el Nevado del Ruiz, la Laguna de la Cocha, hay zonas que son muy visitadas, pero hay otras que no. Sobre todo cuando hay especies en peligro que se deben proteger o es comunidades indígenas que no se pueden visitar, ¿cierto? Por eso a veces el Parque Tayrona se cierra para que esa capacidad de carga no la afecte. Luego, ¿qué pasó? El gobierno se dio cuenta de que era incluso muy pequeño esas áreas protegidas y la sociedad civil, los dueños de predios y de reservas también quisieron aportar. Entonces, desde hace unos años se viene manejando algo que se llama red articuladoras de la sociedad civil y algo que se llama reservas naturales de la sociedad civil. Es simplemente que, por ejemplo, usted, John Alexander, tiene un predio, una finca y dice, quiero tener reserva, un bosque. Listo, está bien. Pero quiero registrarlo y quiero hacer que ese bosque o esa reserva sea una reserva declarada con un decreto, con un artículo, con algo que me certifique que mi reserva va a ser protegida. Y de ahí se forman las reservas de la sociedad civil. Entonces, muchas personas acá en el Quindío y en otros sitios de Colombia tienen reservas desde 1 hectárea hasta miles de hectáreas, ¿sí? Que pueden tener una restricción. La mitad puede ser para algo productivo, pero la otra mitad va a ser en bosque. Y si usted ya cumple unos ciertos requerimientos y unos ciertos requisitos, usted va a tener una orden de reserva de sociedad civil y si va a llegar un proyecto minero, si va a llegar un proyecto de una vía, si va a llegar un proyecto grande que le pueda afectar su subsuelo y también la parte de su finca, usted con eso va a ser un carácter determinante. ¿Y qué es un carácter determinante? De que si va a haber un proyecto ahí, tienen que tenerlo en cuenta y su posición para detener eso. Entonces se puede blindar, es una forma de blindar sus reservas. Ahora, la pregunta que usted me hace, ¿qué reservas hay acá? Resulta que el Quindío, a pesar de ser tan pequeño, tiene muchas reservas. Tenemos Parque Nacional, que es arriba en Salento, ¿sí? Parque de Nevados. Luego coge algo que se llama Distrito de Manejo Integrado, que es un parque, digamos, más pequeño, un distrito de manejo integrado, que es el de Cuenca Alta del Río Quindío, que es en Salento. Tenemos el Páramo de Anaime Chilí, en Pijao. Tenemos bosques andinos, bosques altoandinos y páramos en Génova. Tenemos el Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen en Finlandia, ¿sí? Entonces tenemos
muchas reservas en la parte sobre todo de cordillera, incluso la Reserva Forestal Central, que es la que coge la parte de Calarcá y la línea. Entonces, si nos vamos por cordillera, por Génova, Córdoba, Pijao, Calarcá, Salento, tenemos mucha área de conservación. La parte que está un poco más afectada en el Quindío sería las zonas de Montenegro, Quimbaya, Tebaida. ¿Y por qué? Pues porque como fueron las zonas más fáciles de cultivar o de tener ganadería, pues sufrieron de esa bonanza agrícola o cafetera, entonces son terrenos un poco más afectados. Pero el Quindío en la cordillera está muy conservado y tiene reservas muy bonitas. ¿Qué le recomiendo a la gente? Que las visite, que las conozca y que las conserve, porque hay que conocer para conservar y para querer. Alejandro, usted ahora hablaba de un lugar que a mí me parece fascinante, no lo conozco, pero he tenido la oportunidad de escuchar a Diana Uribe hablando de este sitio. He tenido la oportunidad de seguir la página de Parques Nacionales y ver fotos de Chiribiquete. Me parece que es un lugar espectacular. A veces cuando yo veo las fotos de ese lugar creo que eso está, no sé, en otro lugar diferente a Colombia. Y uno preguntaría es si está preparado el país para el ecoturismo y el turismo científico y si eso tiene algún beneficio para la sociedad. Entiendo, sí, es una pregunta difícil y en realidad es que es muy complicado porque yo creo que nadie nunca está preparado, incluso los países donde empezó a llegar ese tipo de turismo, porque vemos el ejemplo de Tailandia. En Tailandia fue tanto el ecoturismo, el turismo que llegó, que colapsaron unas playas y afectaron completamente unas playas hermosas, sobre todo por películas. Cuando grabaron la película ya de James Bond, cuando llevaron la película de Leonardo DiCaprio, cuando hicieron varias películas famosas, se fue tanta gente a conocer esas playas que se volvieron muy famosas y fue el boom. Y era lo que estaba pasando un poco acá en el Valle de Cocora, ¿cierto? Antes de la pandemia. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Nunca la gente está preparada para esas cosas. Pero lo que hay que hacer es ver ejemplos de otros países cuando son casos de éxito o cuando son casos erróneos y tomar esos ejemplos de otros países para mejorar nuestra situación y moldearlo a nuestro entorno, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en otro país cómo colapsa un lugar por el tipo de turismo que manejan y por la forma como lo hacen, simplemente tenemos que ver esos errores para replicarlos acá de la forma más beneficiosa para nosotros. Entonces, yo pienso que Colombia está en el proceso. ¿Y cómo es ese proceso? Mejorando los servicios, mejorando los guías, muchos biólogos y ecólogos que están siendo guías especializados en esto, pero sobre todo depende de la bioética con que se maneje, de la responsabilidad de las empresas con que manejen ese tipo de turismo. Por ejemplo, en Caño Cristales hay muchas empresas que ya tienen unos protocolos para ir y saben que se va de tal mes a tal mes y sabe que no se pueden meter al agua porque van a dañar las algas que hay allí. Y en Chiribiquete sabe que no se pueden volar en ciertas partes porque hay comunidades indígenas que no son contactadas. Entonces, creo que es mejor cuando hay una legalidad, hay unas empresas organizadas y se manejan los protocolos, que cuando es descontrolado y todo el mundo puede entrar a los sitios y puede hacerlo de alguna forma. Y así es que empezamos a ver cómo meten cuatrimotos a los páramos, cómo meten carros a Caño Cristales, cuando no hay un control y una organización. Creo que estamos en el proceso, ya el Ministerio de Turismo está haciendo el proceso para la homologación de muchos guías, biólogos, ecólogos y demás para que sean guías de turismo. Creo que la gente está aprendiendo inglés, en muchos sitios donde ya vamos, ya la gente está manejando inglés, es vital para ese tipo de turismo que se plantea. Se está manejando otra figura, ¿sí? Hacia la parte internacional, está manejando o yendo a Colombia de forma diferente. Y muchos colegas he visto cómo han mejorado, muchos guías que yo he tenido en campo para ver ranas o para ver aves, eran cazadores, eran pescadores, eran señores que vendían animales en tráfico de fauna silvestre y ahora son los mejores guías en campo. Entonces están cambiando ese chip y le están dando la vuelta a esa página. Entonces yo creo que vamos por buen camino, todavía nos falta mucho, pero vamos por buen camino. Ahora cuando usted me dice que cuál es la mejora o el beneficio, cuando una persona del campo se da cuenta que vale más esa rana viva para que alguien la fotografía y se vaya feliz, o esa ave ahí libre en su nido para que vengan fotógrafos y le saquen un registro y se vayan feliz, se dan cuenta que vale más viva y estar ahí que cuando la cazan o la venden muerta o cuando la venden para que le hagan tráfico ilegal y se la lleven. Y eso es importantísimo porque está dando a la gente apropiación de sus recursos naturales y permanencia en el territorio, que es lo que queremos o lo que se plantea con el ecoturismo, ¿sí? Que la gente local genere un recurso y pueda vivir allí. Y es como lo que se hace en África. Un safari en África ya hace mucho tiempo, muchas personas entendieron que además un león, un elefante vivo y que vengan muchas personas a fotografiarlo en un safari y no que venga un cazador, les dé unos miles de dólares, pero se vayan y no vuelva a estar.
Entonces, eso es lo que necesitamos vender acá, esta idea, y con todo, que entiendan que hasta una serpiente, por más miedo que le dé a algunos, para otra persona afuera puede ser algo interesante por lo que va a querer conocer y va a querer pagar. Entonces, beneficios tiene muchos en lo económico, en lo cultural, porque el turista que viene de afuera no solo quiere ver al animalito, sino que también quiere comer la gastronomía típica, quiere vivir una experiencia cultural, quiere llevar un souvenir, una artesanía. Entonces, hay muchas cadenas, muchos eslabones en esa gran cadena que se ven beneficiados. Alejandro, aquí podríamos nosotros partir de varios elementos para la pregunta que se viene, y es la primera. Nosotros tenemos entidades de educación superior, Universidad de la Gran Colombia, Universidad del Quindío, el SENA, que están haciendo procesos de formación en la parte ambiental, en programas como biología, como medio ambiente, como control ambiental, etcétera, etcétera. Y uno preguntaría si estos programas logran impactar de manera positiva la formación de los quindianos, y esa formación sí le ha contribuido para que el Quindío tenga una posición alta en biodiversidad. Es una pregunta muy complicada porque tal vez me puedo como... A veces le dicen a uno, ¿usted practica deportes de alto riesgo? Y uno responde, sí, a veces doy mi opinión, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere eso? Que a veces la respuesta o la opinión de uno no es la que le agrade a todo el mundo, y más cuando uno trata de ser sincero y decir lo que uno opina. Yo pienso que muchas veces cuando se dan esas materias en carreras, en todas las carreras, siempre hay materias selectivas, y hay materias selectivas de la parte de educación ambiental. Muchas veces lo vi en carne propia y no la dan las personas, digamos, más adecuadas, las más correctas para ese tipo de cosas, porque lo ven todavía como algo de colegio, de un salón, lo ven todavía como muy encerrado, como muy cuadriculado, y eso no es así. La educación biológica, la educación ambiental ya pasó a una revolución que se llama educación biológica, es salir del aula y vivir las cosas en campo, vivirlas afuera, como debe ser. Y no creo que simplemente sea algo de estar como un protocolo para poder graduarse y cumplir unos créditos en la universidad, sea en psicología porque dan biopsicología, o sea en cualquier otra carrera donde hay un componente ambiental. No, creo que eso debe ser desde el colegio. O sea, muchas veces las personas adultas ya tienen unos resabios y unos males que son difíciles de eliminar. Hay que coger las nuevas generaciones, los niños que tienen caucheras, los niños que están creciendo viendo sus ejemplos de los padres, y hay que coger desde los niños en los colegios, en las escuelas, y generar esos talleres, clases obligadas de educación ambiental desde esas generaciones. Hay que seguir después fortaleciendo en el colegio para que esa formación de todos esos años pueda dar fruto, y dar fruto como llegando a las decisiones políticas. Porque ¿qué pasa? No nos ganamos nada con enseñarle a todos en la universidad sobre educación ambiental, sobre conservación y mostrarles la importancia, si cuando llegan esas personas que estudian derecho, que estudian contabilidad, que llegan a cualquier cargo público, en la alcaldía, en la corporación, y no tienen esa capacidad de tomar esas decisiones en pro de lo ambiental, sino en pro de ellos mismos, y solo con el beneficio para ellos, económicamente, por un contrato, por una decisión, por algo económico. Entonces, creo que debe ser más a fondo, y creo que debe ser más fuerte. Y la política debe ir ahí, ¿sí? O sea, no me refiero que yo haga política, sino que me refiero que el discurso en lo ambiental no se puede quedar en las mismas personas que cuando están demostrando su opinión los tratan como unos hippies o como unas personas que están muy relajadas y que tienen otro concepto, sino que desde el propio abogado, desde el propio político, desde el propio líder o desde el propio comité de la corporación, de la universidad, todo, tiene que estar esa semilla ambiental en el corazón y en la cabeza de cada persona que está allí. Si no se llegan a esas decisiones ambientales por parte de los líderes, no va a haber un cambio en realidad. Y eso lo vemos nomás cuando aquí escogen a un ministro de Ambiente en Colombia que no tiene el cargo para eso, o personas que llegan a cargos decisivos que no tienen el cargo para eso. ¿Y cómo se llegó? Porque desde pequeños no se vino involucrando y no se vino teniendo eso en cuenta. Entonces hay que dejar de pensar que la biología, la educación ambiental es un relleno. Porque si tantas personas no hubieran estudiado microbiología, no hubieran sido bacteriólogos, no hubieran estudiado biomédicas, no tendríamos tantas personas trabajando ahorita en vacunas y en cosas para el COVID. ¿Se imagina donde en este momento estuviéramos solo llenos de youtubers o llenos de deportistas y eso? Hay
cada gusto para cada cosa, así que simplemente es motivarlos desde pequeños. Y por eso me gusta tanto a mí la educación ambiental en las escuelas. Porque cuando yo veo que un niño deja de tirarle piedritas a un ave, deja esa cauchera de lado, quiere aprender, quiere investigar, nos mandan fotos, nos preguntan, eso es lo más motivante en este concepto. Entonces, por eso digo que a veces mis respuestas no van a ser del agrado de todos, pero es lo que yo siento sinceramente y lo que yo opino. La empresa que usted tiene, la empresa que he podido consultar en redes sociales, nos lleva a verificar que el trabajo que ustedes están haciendo es algo maravilloso, es decir, es digno y no tiene ninguna competencia, pues nada que envidiarle más bien a otras personas a nivel internacional. Y uno quisiera saber es de ese recorrido tan importante que usted ha hecho en su empresa, ¿cuál de esas especies es la más chévere que usted ha encontrado, la que más le ha llamado la atención y cuál va a ser el reto que usted va a tener en el futuro de conocer esa especie en un momento determinado? Listo, pues les resumo un poco sobre la empresa. Sí, nuestra empresa se llama Building and Helping, que es esta. Sí, la pueden seguir en redes sociales, en Instagram o en la página web, Facebook, demás. Y significa pajareando y herpeteando, o sea, observando aves y observando anfibios y reptiles. Ese es el nombre. ¿Por qué en inglés? Somos una empresa colombiana, porque en realidad nuestra mayoría de clientes son extranjeros. Entonces es una forma de buscar el nombre por internet y llegar un poco más fácil. Entonces, por estrategia. Es fundada desde 2015 y pues es una empresa familiar, es entre mi esposa y yo, que venimos trabajándola muy fuerte y pues como los dos tenemos la misma carrera, podemos tener la pasión por llevar este hijo, para nosotros es nuestro hijo, llevarlo adelante. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que como nosotros tuvimos que gastar 2 años de exploración en Colombia, viajando a muchos sitios de Colombia, verificando rutas, y en esas rutas verificando la seguridad, la alimentación, el transporte, las especies, todo para poder brindar a la gente los tours que nosotros queríamos. Al principio a mí me decían, luego, ¿cómo se le ocurre que alguien le va a pagar por ir a ver serpientes? Ni crea que está loco. ¿Cómo se le ocurre que alguien le va a pagar por ver ranas venenosas? Y en realidad pasa, y así es. Entonces, es el momento para que muchos chicos que están de pronto escuchando la entrevista o están viendo el video, pues se motiven que si tienen una idea, la saquen adelante, la lleven, la hagan con pasión, pero no se vencer por lo que solo les dice una persona que no confía en sí mismo o no tiene unos sueños. Si uno tiene algo que le apasiona y unos sueños y eso es lo que ama, puede hacerlo. Yo cuando estoy en un tour y estoy buscando ranas venenosas, serpientes, estoy con fotógrafos de otros países, hablando tu idioma, practicando, etcétera, yo soy feliz porque yo digo, yo haría esto si me lo hiciera gratis. O sea, si no me pagaran, yo haría esto feliz, ¿sí? Porque me apasiona y estoy ayudando a esas comunidades siempre que vamos allí. Entonces, dentro de este sueño, uno de los principales logros fue poder conocer la rana más venenosa del mundo, y se llama Pilobates terribilis, y es esta que ustedes ven acá en la foto, ¿sí? Esta rana es así de pequeña, 4 centímetros, y esta rana con sus solos pequeñas gotas de sudor de veneno, que se llama patriotoxina, que es un alcaloide, puede matar a 9 personas o más. Entonces, es un animal con huesos, porque esas ranas tienen huesos, es el animal con huesos más venenoso del mundo, y es declarada como una de las 7 maravillas naturales que hay en este momento. Entonces, solo se puede ver en una zona de Chocovia geográfico, en Timbiquí, Cauca, y en unas zonas de Guapi, y bueno, otras zonas ahí cerca, como ya el río Saija. Entonces, el poder soñar muchos años con verla y viéndola solo en libros y documentales, y saber que por medio de su trabajo se pudo ir a esas selvas, cogió la avioneta desde Cali, llegó allá, estuvo en lancha, pasó el bosque, la conoció, vio cómo esa especie amarilla anda por todo el bosque sin que ningún animal se la coma porque no tiene unos depredadores allí, eso no tiene precio. Y después volver a hacer un trabajo con esas comunidades, y ya después volver con turistas a hacer documentales de Francia, de Bélgica, de otros países, y ayudar a las comunidades de ahí, cuando usted paga un jornal, las personas que cargan el equipo, los de la lancha, la comida, el hotel, y llegar a hacer todo eso es súper satisfactorio. Entonces, esa es la especie que más me ha gustado hasta ahora, y la especie que está pendiente, que se le han hecho ya varios viajes, es anaconda, pero anaconda libre, porque estuvimos en una excursión de una semana en Casanare buscando anaconda, no apareció, estuvo esquiva. Estuvimos también en Amazonas buscando anaconda, pero solo vimos una en cautiverio por unos indígenas. Entonces está muy pendiente lo que es anaconda y mata-mata, que es una tortuga prehistórica. Esas 2 especies están pendientes para ver a futuro, y la boa esmeralda, en realidad hay muchas, pero sobre todo anaconda.
¿cómo se puede incentivar la educación ambiental? ¿Cómo la sociedad puede asumir responsablemente esos criterios para preservar y conservar el medio ambiente y ese desarrollo sostenible de lo cual usted nos estaba hablando ahora, de estas comunidades en las cuales ustedes han trabajado, y pues que no haya como esa explotación económica, sino que más que todo haya un respeto al medio ambiente? Es muy complicado, o sea, es muy complicado, pero no imposible. ¿Por qué? Porque pues, muchas de estas personas son tan pobres en esas comunidades que ellos tienen que elegir a veces entre tumbar el bosque y cultivar, o tener madera, o tener algo, ¿cierto? O tener algún componente. Entonces, ahí es donde vienen proyectos como pagos por servicios ambientales, se le paga a la gente por conservar, ahí es donde vienen los proyectos de ecoturismo, bueno, en fin. Entonces, en estos sitios donde estamos en el bosque, donde estamos en comunidades, lo que más se puede lograr hacer con ellos es como unos pactos o unas sociedades, y sobre todo coger a alguien como ejemplo. ¿A qué me refiero? Es muy difícil lograr convencer a toda una comunidad cuando usted llega con un proyecto, con una idea al sitio, porque no le creen, usted es forastero, usted es nuevo. Pero cuando usted tiene ese líder que sí tiene esa semilla de conservar, y usted a ese líder empieza a empoderarlo, empieza a darle una linterna, empieza a darle una camarita, darle un gancho para poder serpientes, esa persona fue la que siempre lo acompañó en las visitas, ya las otras personas del pueblo lo ven como un líder, lo ven como con ese ejemplo. Entonces, esa persona se vuelve la conexión entre usted y la comunidad para poder llevar ese mensaje a ellos. Entonces, cuando esas otras personas llegan donde este señor X y le dicen, ve, mira, están llegando esos extranjeros, o esos ingenieros, porque no le dicen ingenieros, están llegando esos ingenieros a conocer esto, pero porque se van para el monte y porque se van por allá, si allá no hay nada. Cuando esa persona en la comunidad les empieza a mostrar en el celular, es que mira las especies que hay acá, es que mira que ellos vienen a ver esto, es que mira que hay que conservar esto, y se vuelve como ese transmisor para que las personas no maten las especies, las serpientes, no las comercialicen y demás, es mucho más fácil llegar a ellos y que vean el resultado. Si uno llega hablándoles y prometiéndoles muchas cosas, se puede meter un estrellón cuando las cosas no salen bien, y va a ser peor porque la gente va a quedar más desinflada, digámoslo así, o desanimada. Entonces, lo mejor es coger un líder, empezar a fomentar a ese líder, apoyarlo, a fortalecerlo, luego empezar con algunos talleres, pero nunca prometer más de lo que se puede. O sea, no prometer es que vamos a tener muchos clientes, a hacer fotos y van a ganar mucho dinero. No, porque se vuelve algo muy difícil, ¿sí? Se vuelve algo que puede ser tipo político, que es prometer y no cumplir, sino más bien llevar ese mensaje de conservación por medio de los líderes de allí. Y eso es lo que hemos podido hacer en Chocó y lo que hemos podido hacer en otras zonas. Entonces, cuando uno ya llega con extranjeros o con locales, investigadores o profesores y demás, algunas comunidades se acercan, personas que antes tenían animales enjaulados, que antes mataban, y le decían a uno, mira, yo quiero acompañarlos, quiero ir con ustedes, quiero ser guía, yo puedo coger la maleta, yo puedo acompañarlos, y la gente se empieza a asociar. Yo les digo, bueno, muéstrame usted cómo ha mejorado desde la última vez que yo vine. Entonces me dicen, no, yo ya liberé ese tocante, usted me dijo, el que tenía en la jaula, no, yo ya no volví a matar serpientes, pregúntele a tal vecino, no sé qué. Pero entonces es algo de tiempo, o sea, llegar y convencer de uno a una persona que debe matar a algún animal o que debe tener un comportamiento es muy difícil. Muchas veces uno puede dejar un tarro con alcohol en algunos sitios, y como y muchas personas dicen, igual matan todas las serpientes, entonces simplemente que las serpientes las guarden en el alcohol, y cuando uno llega al sitio, saca las serpientes en alcohol y le empieza a explicar a la gente, mira, esta es venenosa por esto, esta no es venenosa por esto, no debes matar esta, porque mira, esta lo que hace es comerse los ratones o comerse otras serpientes venenosas, está controlando otra población, está controlando las plagas. Entonces, el hacerlo muy vivo y en contacto con ellos va a ser la mejor práctica. Entonces, simplemente es eso, de tiempo, de llevar ese tiempo y esa conexión. Y siempre líneas de WhatsApp, que cuando la gente en campo encuentre un animal, no sepa qué es, siempre por WhatsApp informarles y siempre darles las gracias y siempre reconocerlos en los proyectos. Cuando alguien de la comunidad encuentra una especie, registra una especie, logra hacer algo bueno, siempre mirar cómo los felicitamos, cómo los apoyamos y cómo mostramos su trabajo adelante. Y así hemos podido hacer en varios sitios. Alejandro, cuando nosotros decidimos sacar este canal, uno de los objetivos era compartir con las personas también esos libros que quizás a uno le gustan mucho, esos libros que quizás a uno le llaman la atención, y a veces hay libros que se vuelven como por decirlo así, Biblias, en el sentido de que le ayudan tanto a uno que uno lo puede repetir 2 o 3 o 4 veces
en el transcurso de la vida. ¿Cuáles son esos libros que usted nos puede recomendar y que le han servido a usted para ser ese profesional que es ahora? Listo. Hay como 3 libros que les puedo recomendar esta noche y que son, digamos, como esa evolución entre cuando uno empieza en este mundo y cuando ya está un poco avanzando. Listo. Entonces, el primer libro que le recomiendo a cualquiera, sea que esté en el colegio, ya esté entrando en su etapa de la universidad, si está estudiando ciencias biológicas, es este, que se llama El origen de la vida. Es súper fácil porque es muy pequeño, ¿sí? O sea que es muy fácil de leer, es de Alexander Oparin. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando todos entramos a estudiar algo que tiene que ver con ciencias biológicas, mira cómo es de viejito, o sea, ya está muy, muy bien. Pero cuando todos entramos a estudiar algo con ciencias biológicas, tenemos esa duda, y esa es la pregunta de todo ser humano: ¿cómo surgió la vida? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Y todas las teorías que hay de eso. Entonces, pues siempre en la universidad nos ponen a leer Carl Sagan y demás, pero esto es vital para cualquiera que quiera estudiar un componente biológico, el origen de la vida. Cuando ya empezamos como en las, más o menos a mitad de carrera, que ya hay materias de botánica, de fauna, y que encontramos muchas cosas, va a llegar el momento donde nos vamos a estrellar o nos vamos a chocar entre las teorías creacionistas y las teorías evolucionistas, la teoría del diseñador inteligente. Y es eso, como, bueno, ¿quién creó el mundo? Si Dios, si hubo un Big Bang, si hubo un estallido, si hubo un diseñador inteligente que lo hizo. Y ahí va a llegar ¿sí? Pues que se lo origen de las especies o de Charles Darwin. Que esto simplemente es una teoría evolutiva. Bueno, y ahí va a entrar usted a estudiar. Si usted cree en esto, si usted cree en la evolución, usted cree en el creacionismo. Si usted cree en Dios o no cree en Dios. Y cómo usted va viendo esas etapas. Cuando uno está en la universidad, ¿sí? Uno tiene sus momentos de más, digamos, de más mente abierta, digámoslo así. Entonces usted está en la etapa de la juventud, está en la etapa de la fiesta, está en la etapa de X y Y, mezclándolo eso. Para mí toda la etapa de la universidad es como si fuera una fiesta universitaria, una fiesta académica. Usted vive muchas cosas. Entonces es el momento que muchos pueden discutir en eso. Pero cuando usted ya llega casi a terminar la universidad y cuando usted sale, usted ya puede tomar la decisión si usted es un evolucionista, si usted es un creacionista, si usted cree en Dios. En mi caso yo creo totalmente en Dios. Para mí todas estas especies con que yo trabajo, con que yo vivo, con que yo conservo, son precisamente hechas por Dios, y Dios es el que me da a mí esa energía o esa fuerza para yo poder estar en campo. Y si yo algún día encontré una especie, era porque Él me la quiso mostrar, ¿sí? O si algún día, algún momento la montaña no me dejó llegar a algún lado, era porque ese día Él no me dejó ir. Entonces, para mí, esa es mi creencia y lo tengo ahorita que era así, pero cuando estaba en la mitad de la carrera no lo hacía. Pero eso es lo que nos da la universidad, poder tener la mente abierta para poder discutir, hablar de política, para no dejarnos engañar de un político o de otro, sino poder leer y conocer. Y el último libro que les recomiendo, que es el que ya, digamos, les recomiendo ya en este momento, se llama El Río. ¿Y qué libro es? Es simplemente este libro, se los voy a mostrar acá porque lo tengo en digital, ¿sí? Esta es la versión en español y pues esta es su versión en inglés, ¿sí? Muchos de ustedes tal vez puede que no hayan visto el libro, pero este libro es el que inspiró la película, ¿sí? El abrazo de la serpiente, ¿sí? Y el documental El camino de la anaconda. O sea, esos dos fueron inspirados en todas las historias que vienen de este autor que se llama Webb Davis, ¿sí? Es un extranjero, es un inglés, que estando en la universidad llega a hacer como su parte de práctica y ellos trabajan en base, todo este libro es en base a las historias de un explorador que viene a hacer en Colombia etnobotánica. ¿Qué es etnobotánica? Ver cómo las comunidades indígenas de la Amazonía y de la Sierra Nevada tienen sus plantas sagradas como la coca y el yagé y logran con eso tener toda una cultura y logran con eso tener todo, digamos, toda una cantidad de salud y cosas medicinales. Y eso fue antes de la bonanza del caucho. Luego llega el caucho, tiene una cantidad, pues tiene una guerra increíble, tiene un problema pues ya social increíble. Entonces ya el libro después muestra todo ese proceso y esas problemáticas de la guerra del caucho y demás, pero muestra cómo unas plantas que eran medicinales y que los indígenas las tenían de una forma, llega esa guerra, llegan esas personas violentas y transforman, digamos, esa coca en algo malo y llegamos a tener los problemas de ahora. Pero el libro muestra unas cosas increíbles en la naturaleza, en la historia de nuestros indígenas, en esas comunidades, la magia del lugar, de las especies y cómo las plantas nos pueden dar todo, porque las plantas dan como ese tipo de poderes desde la sabiduría, lo medicinal y todo lo demás. Entonces, para mí, este es el más recomendado, pero no se lean este si de pronto no pasaron por cosas como esta. Bueno, hay otros que se llaman El ingenio de los pájaros, también es bueno, en fin.
Hay muchos libros interesantes, solo que muchas veces nosotros en la biología nos enfocamos por libros de taxonomía. ¿A qué me refiero? Un libro de taxonomía es como una guía que le dice qué especie es y por qué. Este libro de aves, esta especie es y por qué, pero esos son más interesantes de leer. Alejandro, dentro de los principios de la formación integral está el saber, el hacer y el ser. Y en la entrevista eso se ha notado en usted. Es una persona que tiene un saber increíble, pues es una persona formada en la academia, tiene un hacer, pues lo hace con su empresa, ¿bien? Y se nota pues que ha logrado impactar muchos espacios sociales del Quindío, de Colombia, y pues de personas que vienen acá al país. Y ahora quisiéramos conocer el Alejandro del ser, es decir, ese Alejandro, ¿por quién fue inspirado? ¿Hubo un profesor, una persona que lo ayudó a tener ese pensamiento crítico, ese liderazgo ambiental? ¿Quién sería? Pues yo creo que no hay una sola persona que me ha inspirado, o sea, fueron muchas. Yo digo que a veces uno no puede endiosar a una sola persona, porque primero Dios le estrelló, se va a desilusionar, y pues al único que debemos endiosar en realidad es a Dios. De resto, todos somos humanos y cometemos errores y vamos a defraudar en cualquier momento a alguien. Entonces, tuve desde mi padre, que fue para mí fue un ejemplo totalmente como padre, pues falleció ya hace algunos años. Entonces, para mí fue primero él un gran ejemplo, luego mi madre, porque mi madre siempre me apoyó en lo que quise, en la parte biológica, siempre me apoyó en salidas de campo, siempre me dio como esa libertad y esa confianza para poder llegar mucho más allá de donde otros no llegaban, y siempre me decía, usted puede, hágale, estudie eso que usted quiere, vaya a esa salida. Y yo le decía, mamá, pero creo que todavía no estoy preparado. Yo me decía, no importa, vaya, que algo va a aprender y algo lo va a hacer. Siempre fue ese apoyo para poder ir más allá, y hasta ahora lo es. Incluso viviendo fuera del país, siempre, todo el tiempo me apoya y me respalda. Y creo que ese apoyo de los padres es vital para poder tener esa confianza. Mi hermano también, las parejas que he tenido, casi siempre las parejas que tuvieron de la universidad fueron como ese apoyo ahí para ayudarse. Y creo que uno acompañado llega más lejos, ¿sí? Ahorita mi esposa, que está conmigo ahorita en la empresa, que vamos a poder seguir adelante. Entonces creo que ese apoyo es vital. Muchas veces cuando uno tiene como un profesor, una persona hacia adelante que lo admira y que está ahí todo, va a llegar el momento en que se va a estrellar, ¿sí? Se va a decepcionar porque vio comportamientos en esa persona y cosas que lo defraudaron y va a ser peor. Entonces sí, yo tuve profesores, sobre todo, más que en el colegio, tuve profesores sobre todo en la universidad que para mí eran académicamente muy buenos, ¿sí? Y creo que, por ejemplo, uno que se llama José Ricardo Cobos, que ahora está en Estados Unidos, mi profe de Herpetofauna, fue una persona que admiré mucho. Luego el profe Andrés Ortega, que fue mi director de tesis, Nicolás Urbina de la Javeriana, que fue mi director de tesis, son personas que admiré mucho en la parte académica. Y ahora en la maestría, el profesor Fernando Vargas, que es doctorado y que es el líder del grupo de herpetología de la universidad. Pero aparte de eso, personas que yo siempre vi en campo, a las cuales aprendí mucho, personas que vi cogiendo serpientes de una forma increíble, de las que yo quería aprender, fotógrafos muy buenos en la parte de fotografía que yo seguía y que yo quería ver, pero entonces muchas veces cuando uno ve a estas personas por redes, uno las tiene como le digo, como un concepto, pero a veces cuando las ve de frente, ve que son personas un poco, como digámoslo así, agrandadas, picadas, que tienen un ego por ahí encima, y eso a mí me desinfla. Yo creo que lo primordial que tiene una persona es como esa sencillez y esa conexión con la gente. Entonces trato de no endiosar a nadie, ¿cierto? Trato de no llevar en ese altar a nadie, sino esperar a ver como la conexión de las personas. Entonces creo que fui inspirado por muchas personas en cada proyecto. Cuando estaba en Chocó, admiro a las personas con que trabajo en Chocó. Cuando estuve en Caquetá, admiro a unas personas en Caquetá que sufrieron la guerra y van adelante, igual que muchas personas que trabajan en Chocó, que les mataron familiares en la guerra y siguieron allá adelante. Entonces creo que no hay una sola persona que me haya marcado, sino muchas. Y trato de aprender de todas. Cuando voy a campo con los guardabosques, tuve un trabajo que yo era director de reservas, fui jefe de 9 guardabosques y de cada uno de ellos aprendí muchísimo. Entonces creo que sería imposible nombrar a una sola persona que me haya inspirado, no puedo bien. Alejandro Grajales Echeverry hoy estuvo acompañándonos en edición limitada. Este programa tiene la finalidad de hacer visible las personas que quizás son invisibles en la sociedad y que son ejemplares en los entornos en los cuales tienen interacciones. Por eso, Alejandro, el día de hoy es edición limitada. Muchísimas gracias, Alejandro, por darnos esas experiencias, por sus recomendaciones y sobre todo
porque nos da como ese aire para seguir trabajando por nuestro ambiente y sobre todo ser muy responsables en el cuidado de este. Con mucho gusto. Recuerden, mira, la empresa se llama así, Ferdinand Therapy. La pueden seguir por redes sociales, Instagram, aquí está el correo, toman un pantallazo, revisan, tienen fotos de serpientes en su finca, en algún lugar nos las pueden enviar, nosotros se las ayudamos a identificar, les decimos si son venenosas o no. En ocasiones hacemos talleres para que la gente aprenda la policía ambiental. En ocasiones hacemos salidas para observar aves, las personas que no tienen binoculares les alquilamos binoculares. Creamos un grupo que se llama Pajareadas Quindianas, lo pueden seguir por Facebook, es un grupo voluntario que la gente sale simplemente a enamorarse de las aves y a pajarear, a observar aves, un domingo al mes. Entonces, la idea es que queremos como aportar ese grano de arena de nuestro conocimiento y nuestra pasión a las personas de acá del Quindío, ¿sí? Y bueno, nosotros operamos a nivel nacional, pero nuestro campo base es Quindío y queremos fortalecer mucho Quindío.